Bueno, buen día. Voy a hablar sobre la relación que hay entre la muerte y la resurrección a partir de un libro de el teólogo Ratzinger, Escatología, la muerte y la vida eterna. Bueno, para primero pues empezar con uno de los ítems más importantes, pues es entender qué es la muerte. La muerte pues es algo innombrable para nuestra sociedad. La muerte para la mayoría de personas es perder la vida, perder las relaciones con nuestros seres queridos. Por otro lado, hay un temor general a una enfermedad, a enfermedades mortales, cáncer, sida, al estar enfermo, porque enfermedad significa estar más cerca de la muerte. Por eso eh, se habla, digamos, dentro del ambiente cristiano, de la muerte súbita, líbranos Señor, porque nadie le gustaría tampoco tener un accidente de tránsito, nadie le gustaría tener una enfermedad y desde luego nadie le gustaría estar cerca a la muerte. Entonces enfermedad y muerte se convierten en un problema y hay que tener en cuenta que es un problema general que se ha vivido durante toda la historia de la humanidad. De igual forma, desde la filosofía, diferentes filósofos, inclusive actuales o toda la filosofía, se han dedicado a explicar qué pasa después de morir. Entonces, para la filosofía antigua, a partir de Aristóteles y Platón, pues la muerte es un problema, es un miedo, hay un problema metafísico, es un miedo metafísico. Por eso señalaba el mismo Aristóteles, hablar de la especie humana, lo eterno en nuestra especie, se da en la reproducción. Es lo único eterno que puede existir, porque en esencia todo tiende a morir. En esencia todas las plantas, todos los seres vivos, toda la especie humana o todo el ser humano eh, o toda la persona individual tiende a morir. Lo único que permanece eterno en el mundo es la especie, cómo se hace a través de la reproducción. Por eso en la metafísica de Aristóteles, en la misma política de Aristóteles, en el estudio de las partes de los animales de Aristóteles, pues existe esa tendencia a investigar sobre las cosas naturales, a investigar cómo nació todo, las causas y principios constitutivos de las cosas que son, se dan a partir de señalar que lo más eterno en el mundo, a partir de la reproducción, es la supervivencia de la especie. Nosotros como seres humanos, como personas, tendemos a morir. Por eso también, un filósofo también muy importante para la filosofía clásica es Platón. Él sí nos habla de la muerte del cuerpo. La muerte, indirectamente, Platón, lo malo es la materia, lo bueno es el espíritu. Hacer esas dos relaciones que dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo como tal, nuestro cuerpo es una cárcel, que hay que salir de nuestro cuerpo. Por eso lo dice el mismo Ratzinger. De modo que el hombre es un ser contradictorio, fatal. El espíritu, la llama de lo divino, ha sido arrojada a la cárcel del cuerpo. Por tanto, el camino del sabio consiste en tratar al cuerpo como sepulcro del espíritu, preparándose para la inmortalidad con esa enemistad respecto del cuerpo. La muerte sería en gran momento en que las puertas de la cárcel se abren, sale el alma prisionera a la libertad e inmortalidad que le competen por su esencia. En este caso, la muerte es el verdadero amigo del hombre. Es un llamado a prepararse para la muerte. La muerte en este caso se convierte en la entrada a la vida. Por otro lado, se puede percibir que la mayoría de concepciones filosóficas, los diferentes paradigmas, las diferentes religiones, creencias, en la muerte no termina todo, hay algo más allá. Entonces, eso se demuestra culturalmente, en sus ritos, en sus maneras de pensar, en sus maneras de actuar, en cómo se realiza, cómo realizan un funeral, pidiéndole a Dios, pidiéndole a sus entidades divinas, pidiéndoles que reciban el alma.
Entonces, en este caso, hay un más allá para la mayoría de creencias. No termina todo en la nada. Vamos a hablar ahora desde la muerte en el Antiguo Testamento. La muerte en el Antiguo Testamento se fundamenta la muerte en las realidades de la negación de los dioses míticos y de la fe unida absolutamente en Yahvé. Es a partir de ahí, a partir de la misma creación, a partir de la misma historia, que Dios en el Antiguo Testamento está siempre presente en la historia de los hombres. Entonces, vemos en Moisés, vemos en Abraham, Isaac y Jacob, que ahí está siempre presente Dios en el destino de los mismos hombres. Y es a partir del Antiguo Testamento que se espera vivir demasiados años. Y aquellos que se convierten en enfermedad, aquellas personas que se enferman, significa muerte. Y en muerte baja o tienen que bajar al Sheol, donde lleva una existencia vacía como una sombra. El Sheol es aquel lugar de oscuridad donde van los muertos. La muerte es pues una prisión para el Antiguo Testamento. La enfermedad se encuentra entre las garras de la muerte, separado del país de los vivientes. Aquí, en este punto donde la enfermedad se considera como la esfera de la muerte, esa esfera de muerte, mirar la muerte como la esfera que se introduce en la vida del hombre. La vida en este sentido se asimila a bendición, la muerte se asimila a maldición y la enfermedad pues obvio es aquello que no permite, digamos, tener una vida plena con Dios. Y sobre todo está fundamentado en la fe en Yahvé. Se debe el paso a la fe en la vida eterna gracias a la fuerza de Dios. Así pues, se puede decir que para el pueblo de Israel, todo lo que tiene que ver con la muerte considera impuro, es decir, rechazable para el culto. Es aquellos donde van al Sheol. Pero la concepción de la muerte dentro del mismo tiempo va adquiriendo un nuevo sentido, donde el Sheol ya no es lugar de la nada y va cambiando de sufrimiento, maldición, a un paso con el encuentro con Yahvé. Por eso se puede manifestar en el siguiente salmo, Salmo 16, 9, 11, que está citado en el libro de Ratzinger. Por eso me alegra el corazón, siente regocijo mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás al Sheol, no dejarás a tu amigo ver la fosa, me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecho. También como lo refiere el Salmo 73, el salmo preferido por San Agustín. Pero yo estoy siempre contigo, me tomas de la mano derecha, me guías según tus planes, me conduces tras la gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo? Estando contigo no hallo gusto en la tierra. Aunque se consuma mi cuerpo y mi mente, tú eres mi roca, mi lote, Dios por siempre. Los que se alejan de ti se pierden, aniquilas a los que te son adúlteros, pero mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor a fin de proclamar tus obras. Escapa en este sentido a lo material. Está más allá del amor por Dios, es la verdadera realidad. Esa comunión escapa perfectamente al cuerpo. El mirar a Dios es estar con Él, se ve como Él, lugar en que el hombre puede superar el Sheol, presente siempre en su vida y amenazándole con tragárselo. En este sentido, pues la muerte va cambiando también de sentido. En Yahvé es que hay protección. La muerte en el Nuevo Testamento. La muerte en el Nuevo Testamento se unifica con Cristo. Cristo está de pie ante el trono de Dios. Aquel hombre, aquel Dios que se encarnó y se volvió hombre, aquel Dios que recibió el nombre de testigo fiel, primogénito entre los muertos, el Amén, el Hijo de Dios,
el pastor, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús reina ya en este mundo, pues es el ejecutor de los planes salvíficos de Dios y es a la vez la clave de interpretación de toda la historia de la salvación, ya que solo es el digno de abrir el libro sellado de 7 sellos que está en mano derecha de Dios y de recibir todo poder, gloria y honor. Con su muerte y resurrección el Cordero degollado, que aparece 28 veces en el Apocalipsis, se ha realizado el paso a la salvación. Y es a partir de aquí que la vida tiene sentido y la muerte tiene sentido. Jesús vino al mundo a salvarlo del pecado. Jesús es el mismo Dios que se untó de pueblo, que se untó de hombre, que se untó de humano, gracias a la encarnación para salvar al mundo. Gracias a la muerte en cruz, el Cordero ha adquirido el pueblo universal, al que ha constituido en reino para Dios y en sacerdotes para toda la tierra. Es una iglesia militante marcada por la esperanza. No es solo el triunfo definitivo de Dios y de su iglesia cuando aparezca el nuevo cielo y la nueva tierra, la Jerusalén celestial bajada del cielo del paraíso, sino ya aquí en la tierra. Por amor a su iglesia, Jesús con su muerte le ha liberado de los pecados, realizando así el objetivo que perseguía Dios con su alianza ya en el Antiguo Testamento, la constitución de un pueblo real y sacerdotal. Cristo resucitado habla ahora a su iglesia a través del Espíritu. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de profecía que queda condensado en el testimonio de Jesús que recoge en el Apocalipsis. Es el testigo fiel, Jesús y su resurrección. Ese es el Cristo resucitado donde se le da su respuesta a la fe, que grita pidiendo auxilio. La muerte como muerte está vencida en Cristo. Cristo es el que vence la muerte. La participación en la muerte en Cristo, que es la fe y el amor. A partir de la fe y el amor en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que se manifiesta en su iglesia, solo como amor hace soportable el mundo. Cristo se convierte en el árbol de la vida. Cristo es la persona y el Dios que se encarnó para salvarnos de los pecados. En definitiva, ese diálogo que se da entre el cuerpo de Cristo en la comunión con el Hijo, con toda la humanidad, es a la misma vez hombre, posibilidad de llamar a Dios su Padre. Conclusión: Cristo resucitado es el lugar de la verdadera vida. Cristo es aquel que lleva el tiempo a su plenitud, fundado explícitamente en el amor y la fe. De la vida futura no podemos conocer nada. Sabemos que se da. Sabemos que se tiene que vivir. Y que es a partir del presente que entendemos que la muerte se tiene que dar. Pero de igual forma no tenemos evidencia qué es lo que va a pasar. Porque, por el contrario, absolutamente fuera de lo que nuestra experiencia abarca, siendo imposible conocerla a partir de nosotros. Por eso Cristo resucitado, Cristo que se encarnó, que vivió, que murió, murió en su pasión, muerte en cruz, y que resucitó, ahí está la esencia de la vida. A partir de nosotros entender que Cristo fue enviado para salvarnos, a partir de ahí podremos entender lo que es la muerte. La muerte y la resurrección tienen que ver con el mismo Cristo, quien se encarnó y vivió para nuestra salvación. Y es a partir de ahí que podemos entender que el mundo es infinitamente eterno a partir de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.